libre, amén. Dios nos hizo libre y nuestra boca, ¿cierto?, está llena de alabanza. Entonces tenemos que glorificar al Señor, amén. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios primeramente por la vida, por la salud que me concede y el privilegio más grande de estar en la casa de oración. Amén. Junto a ustedes, ¿cierto?, la novia de Cristo. ¿Cuántos son la novia de Cristo? Amén. Aleluya. Somos la novia de Cristo, amén. Así es, Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios para siempre. Santo, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Me gusta venir a la iglesia. Amén. Amén. Así es, Señor. Bendito Jesús. Me gusta venir a la iglesia, ¿cierto?, a congregarme con los santos, porque aquí el Señor enviará salvación y vida eterna. La bendición y vida eterna. Así que usted, si tiene el tiempo, ¿cierto?, de congregarse todos los días, hágalo. Ayúdenos, Señor. Bendito Dios para siempre. Porque en uno de esos días el Señor va a salir a su encuentro. Y la va a sorprender. Lo va a sorprender. Así como me sorprendió un día a mí. Bendito Dios para siempre. Creemos en un Dios poderoso y Él es real, amén. Amén. Sí, Señor. Él intercede por nosotros. Y está en las alturas, como dice su palabra, amén. Quiero que busquen el libro de Isaías, capítulo 53. Amén. ¿Sí? 53. Isaías 53, del versículo 3 al 10. Esta palabra, ¿cierto? Yo me esmero, ¿cierto?, cuando me dan una predicación en buscar, ¿cierto?, en escudriñar por aquí, por acá. Y sabe que yo le dije al Señor, ¿sabe, Señor? Le dije yo, ya no quiero más escudriñar la palabra, sino que quiero que usted me la dé. Que venga directamente del portal celestial. Y sabe que el Señor me ha entregado 2 mensajes al corazón. Y yo despierto en la mañana, temprano, yo despierto como a las 5 de la mañana, y sabe que mi corazón empieza así como a palpitar, y empiezan a brotar como palabras del corazón. Y sabe que el Señor me decía en el corazón, varón de dolores. Varón de dolores. Entonces, el libro de Isaías habla de el varón de dolores. Y lo vamos a ver ahora en esta palabra, ¿no? 53. Isaías 53, del versículo 3 al 10. Isaías, capítulo 53. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Entonces, si lo hemos encontrado, ¿cierto?, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice, Amén. amén. Dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando ya haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa porción de su palabra. Amén. Quiero invitarle a orar. Amén. Amén. Usted ore al Señor como sienta hacerlo, pero ore. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre eterno, Padre justo, le damos gracias, le damos la honra, le damos la gloria. Gracias por esta porción de su palabra, Señor, que ha sido revelada, Señor, a nuestras vidas. Padre, abra los ojos de nuestro entendimiento, abra los oídos espirituales, Señor. Padre amado, en esta hora, Rey del cielo, yo ato y reprendo todo espíritu contrario, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de flojera. Lo echamos fuera de este lugar. Padre, yo en esta hora me coloco en sus manos para recibir el consejo de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Padre, queremos recibir la unción que reposa en cada uno de nosotros. Que recibimos su bendición por medio de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amén. Como les decía, esta palabra brotó de mi corazón. Entonces, el siervo Isaías, ¿cierto? En esta revelación que Dios le da, él presenta en esta profecía al Redentor, a Jesucristo. Ese Jesucristo que un día, ¿cierto? Bendito Dios para siempre lo creó a usted y me creó a mí. Bendito Dios para siempre. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo estuvo ahí en la creación? Amén. Él estuvo ahí en la creación. Y Él nos diseñó, ¿cierto? Tal como usted. Y Él un día salió a nuestro encuentro. Es por eso que yo siempre digo que si estoy aquí en este lugar es por la misericordia de Dios y es porque Él un día salió a mi encuentro. Y estoy muy agradecido de Dios de que tuve ese encuentro, ¿cierto? Porque estaba, bendito Dios para siempre, con depresión, con pánico. Entonces clamé al Señor y el Señor no me liberó de la noche a la mañana. Bendito Dios para siempre. Tuve que humillarme al Señor de rodillas, clamar al Señor y llorar al Señor. Bendito Dios para siempre. Usted sabe lo que es el pánico, ¿cierto? El miedo, ¿cómo se llama eso? ¿Depresión? Crisis de pánico. La tuve. Bendito Dios para siempre. Y es fuerte. Y escuchaba hace poco a alguien que tenía crisis de pánico. Entonces, es como un ahogo. Bendito Dios para siempre. Es como que uno piensa que se va a morir. Se acelera el corazón. Yo cuando dormía en la cama, saltaba en la cama. No podía dormir. Y visité un médico y el médico me recetó unas pastillas, ¿cierto? Y eran tan fuertes que igual me hacían dormir, pero yo igual despertaba. La potestad es tan fuerte que el Señor la reprende en esta hora que no te deja dormir, no te deja en paz. Y escuché a un predicador, ¿cierto? Allá en Pablo de Roca, donde nos congregamos, y ese predicador dijo, yo lo escuché atentamente,
y dijo, ¿sabes que el ángel de Jehová baja a la tierra? El ángel de Jehová baja a la tierra y solamente nosotros tenemos que humillarnos. Y el ángel de Jehová baja y te escucha. Y la oración se la lleva al Señor. Y el Señor, en su tiempo, te va a dar la respuesta, como me la dio a mí. Y yo dije, Señor, el ángel de Jehová va a bajar y yo quiero que mis oraciones lleguen a su trono. Apocalipsis capítulo 8. Por ahí está, en el versículo 4. Dice que el ángel coloca incienso a nuestras oraciones para que lleguen con perfume agradable al Señor. Y ahí están siendo guardadas, dice, las oraciones de los santos. Si no me equivoco, es Apocalipsis capítulo 8. Bendito Dios para siempre. Y sabe usted que así estuve 3 meses. Iba a la iglesia y me ungió el pastor, me ungieron los profetas de Dios, los instrumentos, y nada, no pasaba absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que quería el Señor? El Señor quería que yo me postrara, que yo le pidiera con mi boca la liberación. Y sabe que yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar. Bendito Dios para siempre. Y despertaba yo a esa hora. Despertaba. Y sabe que yo tomaba mi Biblia y me arrodillaba ahí en mi dormitorio. Me arrodillaba mientras mi esposa y mi hijo dormían. Y sabe que... Gracias, pastor. Y sabe usted que en una noche muy fría siento descender un fuego que traspasa el techo. Eran como las 3 de la mañana. Siento que algo desciende del cielo y me cubre. Y siento un calor tremendo. Empecé a transpirar. Yo lo único que hacía era llorar. Llorar. Y cuando siento ese fuego, le dije, gracias Señor porque tú estás conmigo. Bendito mi Señor. Y ahí sentí como el ángel me cubría. Y el Salmo 91 dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo viví esa experiencia hermosa con el Señor. Y ahí le dije, gracias Señor porque tú me liberaste de este espíritu contrario que me estaba atormentando. Y ahí el Señor me libertó. Entonces, bendito Dios para siempre. El profeta Isaías, ¿cierto?, recibe esta revelación. Y él dice, ¿quién ha creído, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos? Y el Señor nos ama con amor eterno. Amén. Bendito Dios para siempre. Con amor eterno te he amado, dice su palabra. Y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi hijo eres tú. Alabado eres mi Dios. Y no te deseché, por ahí también dice, el mismo versículo dice, y no te deseché. Y nosotros muchas veces le damos vuelta a la espalda al Señor. Santo mi Señor. Y el Señor lo único que quiere es bendecirnos. Amén. Bendito Dios. El Señor es muy amoroso Amén. Gloria a Dios. y nos ama con un amor infinito, el amor de Dios incomparable al amor humano. Bendito Dios para siempre. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando dice que llevó nuestros dolores, yo sé que la iglesia, ¿cierto?, sufre, hay personas que están enfermas. Bendito Dios para siempre. Lo único que nos resta a nosotros es orar y clamar, porque muchas veces hay cosas que no están a nuestro alcance, pero lo único que podemos hacer nosotros es orar
como lo hacía el profeta Isaías. Bendito Jesús. Bendito Dios para siempre. ¿Y sabe usted que santo es el Señor? Hay un proverbio que dice que el que está enfermo, gócese, alégrese en el Señor. Bendito Dios para siempre. Tenemos que gozarnos en el Señor, amén. A pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, a pesar de nuestras cargas, gocémonos en el Señor. Bendito Jesús. Recibamos óleos de alegría, como dice el salmista, ¿cierto? Amén. Óleos de alegría. El Señor ha derramado sobre nosotros, sobre su pueblo. Amén. Bendito Jesús. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Entonces, necesitamos descansar en el Señor. Bendito mi Señor. Estemos sanos, estemos enfermos, descansemos en el Señor. Amén. Dios. Amén. Varón de dolores, Jesús llevó nuestros dolores. Dice aquí el escritor que Jesús no vino a la tierra a vivir como un rey, sino que vino para llevar el pecado y los pesares del mundo. Los pesares del mundo, para que nosotros pudiéramos disfrutar el gozo eterno con Él y con Dios el Padre. Amén. El regocijo de Jesús no nacía de la satisfacción de sus sentidos, aunque sin duda Él se deleitaba, como usted y yo nos deleitamos, ¿cierto?, con un platito de comida. ¿A quién no le gusta que le sirvan un platito de comida, cierto? A nosotros, ¿cierto?, cuando estaba en el regimiento, los días lunes éramos felices porque nos daban pollo asado con puré. Lo disfrutábamos. Nos hallábamos la hora que llegara el día lunes porque era la mejor comida que nos daban. Oye, llegó el día lunes, ay, qué rico. Sentíamos olor a pollo asado con puré. Y después venían los porotos, las legumbres, que a nadie le gustaba. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Porque el Señor Jesús fue igual que usted y fue igual que yo, fue humano. Amén. Dios se hizo carne a través de Él, amén. Entonces, su regocijo, ¿cierto?, de Jesús, dice, nacía de saber que estaba haciendo la voluntad de su Padre, había venido a la tierra a rescatar lo que se había perdido. Lo que usted y yo, ¿cierto?, estábamos perdidos un día, Así es. y le damos gracias al Señor que sale a nuestro encuentro Amén. y podemos gozar de estas maravillas, de venir a escuchar palabra de Dios, Amén. alabarle, Amén. a exaltar su santo nombre. Amén. Amado Dios. Bendito Dios para siempre. Y todo esto lo hacemos por fe, ¿eh? Amén. Nada más que por fe. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Cierto? Tomás, ¿cierto?, dice que tuvo que ver a Jesús y tocarlo. Y cuando lo tocó, Ahí creyó. ahí creyó. El Señor Jesús le dijo, sé un creyente, le dijo, no seas incrédulo, sino que sé un creyente. Y ahí Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, ahora creo. Bendito Dios para siempre. Entonces, dice que Jesucristo, ¿cierto?, estaba haciendo la voluntad de su Padre, había venido a la tierra a rescatar lo que se había perdido y sabía que el precio del rescate era el dolor, el sufrimiento y finalmente la muerte. Era consistente de su misión y de su alto costo. Sabía que cada día que pasaba se acercaba al triste final porque él sabía que tenía que llegar al madero de la cruz. Bendito Dios para siempre, para darnos salvación. Amén. Entonces tenemos que ser hijos agradecidos, ¿cierto? Bendito Dios para siempre. Dice que él rehuía el dolor, pero feliz final para la raza humana, que por causa del sufrimiento de Cristo disfrutaría de la vida eterna. El gozo inundaba el corazón de Jesús a pesar de la tristeza, del dolor, por causa de la salvación del ser humano. Lo que Jesús nos enseña, que aún en medio del dolor es posible ser feliz y regocijarse, porque sabemos que si estamos en Cristo, el dolor tiene un sentido. Amén. El dolor tiene un sentido, y sin Cristo el dolor es un absurdo y que nos lleva inexorablemente a la desesperación. Aquí tenemos un refugio. Amén. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Es un refugio
para las almas, ¿cierto? En el libro de los Hechos, ¿cierto? Dice que la palabra del Señor, ¿cierto? Es refrigerio para nuestros huesos. Amén. Y para el día oportuno de lo que viene a esta tierra. Amén. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Entonces, dice que es absurdo, dice, y te lleva inexorablemente a la desesperación y a la muerte. Dice, enfrenta los momentos tristes que la vida te presenta, pero hazlo con seguridad de que alguien te ama mucho, porque dice, mucho fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Amén. Que el Señor nos ayude a que podamos recapacitar, ¿cierto? Y podamos seguir avanzando en este evangelio que el Señor nos puso. Amén. Bendito Dios para siempre. Busque Mateo capítulo 8, versículo 17, para confirmar este mensaje. Mateo capítulo 8, y después los discípulos, ¿cierto?, escribieron también de él en el Nuevo Testamento. Mateo 8, 17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Amén. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. En este versículo, ¿cierto?, del 14 al 17, del capítulo 8, dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Esto lo hizo Jesús, amén. Y ahí, como decía la hermana, ¿cierto?, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Y también hay un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 8. Vamos al libro de los Hebreos. Amén. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Bendito Dios para siempre. Bendito mi Dios. Hebreos capítulo 10, versículo... Leamos del primero, a ver, del capítulo 10, 1. ¿Alguien lo encontró? Amén. Léalo. Capítulo 10, versículo 1. Yo lo voy a decir cuando pare. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos y los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpio una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Amén. Síganme. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones. Por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Y el 8 dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado,
no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque antiguamente en la ley, los sacerdotes ofrecían un cordero, ¿cierto?, por los pecados del pueblo de Israel una vez al año. Entonces, podemos ver aquí que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿cierto?, en esa voluntad, el 10 dice, en esa voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y ahí estamos nosotros, los santificados. Amén. Amén. Y nos atestigua, sigamos el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré por ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Amén. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Tremendo, ¿no? Ayúdenos, Señor. Es tremenda la palabra. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Entonces, esta es la voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Así que Padre mi Dios. no se acuerde más de las cosas del pasado. Amén. Bendito Dios para siempre. Bendito. Como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? No pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hacia adelante y hacia arriba, poniendo nuestra mirada en nuestro Salvador. Por eso el apóstol Pablo dice que pongamos la mirada, ¿cierto?, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y también dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que usted camine tranquilito, ¿no?, como en el Señor, tomadito de la mano. No se desespere. Que el enemigo no venga a envolverle la mente, porque el enemigo es experto en meterse aquí. El apóstol Pablo dice que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos. ¿Usted sabe lo que es cautivo? ¿Alguien sabe lo que es llevar cautivos los pensamientos? Es cuando... Atado, preso. Exactamente. Es cuando, por ejemplo, hay una guerra y yo le gano al enemigo y los llevo a todos con las manos atrás, en una fila, cautivos, presos. Así nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos negativos. Sí, amén. Todo lo negativo que venga tenemos que llevarlo cautivo. Bendito Jesús. ¿Usted tiene la capacidad? No, pues no tenemos la capacidad porque somos carne. Sí, Pero con la ayuda del Señor sí, podemos cautivarlo. podemos, amén. Amén. Eso lo enseñó el apóstol Pablo. A llevar nuestros pensamientos negativos presos. Bendito Jesús. Y si viene un pensamiento más malo, usted dígale, te reprendo con la sangre de Cristo. Amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. 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 Repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. Dígale, la sangre de Cristo tiene poder. Así es, Señor. Así es, Dios.
Y si el enemigo le recuerda su pasado, como dicen los predicadores, usted recuerde su futuro, que lo espera un lago de fuego. Así lo dice el libro de Apocalipsis, Amén. ¿cierto? Apocalipsis 20:11. Juicio a las naciones. Y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y también fue lanzado, ¿cierto? La muerte, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Y Satanás también, pues. Amén. Y ese lago de fuego no fue creado para nosotros, No, mi Dios. bendito Dios para siempre, sino que fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Todas las potestades que nos hacen daño aquí en nuestra mente. Amén. Amén. Así es, Señor. Bendito Dios para siempre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Amén. Amén. Así que usted ponga su mirada en la rosa de Sarón. Ponga su mirada en el príncipe de paz. Él es el cántico de mi alma. Bendito Dios para siempre. Él es la estrella de la resplandeciente de la mañana. Él es la salvación de mi alma. Póngase en pie. Vamos a orar. Gracias al Señor por su palabra que nos aconseja, ¿cierto? Sí, mi amado. Él es la vid verdadera. Amén. Nosotros somos los pámpanos. Y sin Él nada podemos hacer. Amén. Entonces, Él es el Cristo, el que estaba anunciando el profeta Isaías. Él es el Cristo. Santo es el Señor. Amén. Él es el más hermoso entre millares, como dice Jimmy Schwager. Él es el más hermoso entre millares. ¿Alguien necesita oración? Amén.